de frecuencia y después en la que nosotros particularmente los patólogos tenemos competencia a este nivel. Porque, por ejemplo, sprue tropical, una serie de patologías funcionales o de otro tipo en el intestino o tubo digestivo, no lo vemos nosotros por razones obvias, porque no necesitan muestra histopatológica o estudio histopatológico para hacer el diagnóstico. Por eso vamos a remitirnos a... Y la gastritis es de todos los días, todos, jóvenes, estudiantes de medicina, de la San Martín, de ingeniería de la UNI, fumadores, no fumadores, hombres, mujeres, de la costa, de la sierra y de la selva, todos en algún momento van a pasar seguramente por la endoscopía, y la gastroenteróloga o el gastroenterólogo le va a decir que tiene una gastritis. Dicen los que saben más que nosotros y que saben bien que la gastritis debe ser un diagnóstico histopatológico. Lo que describe el gastroenterólogo es, bueno, erosiones, tiene una hiperemia, tiene congestión, todo lo que... Pero el diagnóstico el diagnóstico de gastritis se reserva para el estudio ya histopatológico. No se utiliza todo. Descártese de gastritis. ¿Y nosotros qué hacemos? Examinamos la muestra que llega, por lo menos a mi hospital, no deben llegar menos de 30 muestras diarias, tal vez de estómago, o menos porcentaje de intestino grueso, pero de estómago. Y con este diagnóstico, o gastritis aguda o gastritis crónica. Entonces vamos a incidir un poquito en esto solamente por las cuestiones de frecuencia que les digo, que algún momento, o de repente más de uno de aquí del auditorio ya ha pasado por esta situación. Gastritis es sencillamente inflamación de la mucosa gástrica. Después buscaremos de repente, si es que se puede, el agente o la causa etiológica. Proceso inflamatorio agudo de la mucosa gástrica. Gastritis aguda erosiva o ulcerada se da principalmente en dos situaciones. Ojo, aguda, erosiva o ulcerada se observa principalmente en dos situaciones. Secundaria a cuadros patológicos graves. Un paciente que tenga una sepsis, un traumatismo o una neoplasia, de repente le comienza a sangrar el tubo digestivo y encuentra que es una úlcera gástrica, unas úlceras de estrés o de otro tipo, porque también es su forma de desfogar por ella el organismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos estrés, shock, sepsis, lesiones graves del sistema nervioso central y repercute a nivel de la mucosa gástrica y hace circulación ulcerada o su úlcera. Y la otra es secundaria, ingesta de alcohol, ácido acetilsalicílico, antiinflamatorio, esteroides, todo. ¿Y quién no ha tomado algún antiinflamatorio de cualquier tipo, inclusive hasta corticoides, cuando ha ido a la farmacia y lo ha comprado? Porque es nuestra cultura. Acá en el país uno va, salvo algunos medicamentos que expresamente están prohibidos, después el resto los conseguimos ahí. Y algunos otros a veces sin control, por molestias, por ansiedad, toman, se automedican, ¿no? Entonces todo lo que entra al estómago puede provocar una irritación y ahí está cualquier medicamento. Por último, cualquier ingesta de cualquier sustancia que entra al estómago. La morfología mucosa gástrica hiperémica, edematosa, algunas petequias que están señalando que de repente hay sangrado, aunque sea microscópico, puede llegar a erosionarse o a formar úlceras. El infiltrado, desde el punto de vista histológico, para yo proponer ese diagnóstico, puede tener todas estas erosiones, incluso úlceras, y la presencia de polinucleares, que tampoco es absoluto, perdón, no es exclusivo, porque puede ser un paciente que tenga gastritis crónica y que se haya reagudizado. Entonces encontramos el infiltrado mixto. Porque si hablamos de gastritis crónica, encontramos predominantemente mononucleares. Eso creo que ya lo hemos revisado siempre cuando hablamos de bronquitis y de otras estructuras también. Todo lo que es agudo, desde el punto de vista histológico, busquen polimorfos nucleares, eosinófilos, monocitos, etc. Edema, tejido de granulación, en fin, de acuerdo a la estructura que se ve. Y si va para la cronicidad, linfocitos, células plasmáticas, histiocytos. Entonces, un caso es polimorfos nucleares y otros son característicamente mononucleares, histológicamente.
La gastritis aguda, probablemente, si ustedes revisan alguna otra literatura, creo que es sacada de Robbins, puede variar indudablemente, depende de qué, pero todos coinciden. Miren lo que va a la cabeza y después lo que usamos nosotros. Medicamentosa, antidoplásico, sepsis, isquemia, ingesta de alta, instrumentación, etc. Isquemia hay que tenerla presente especialmente en pacientes que tienen compromiso circulatorio por alguna causa o en pacientes que tienen aterosclerosis que tienen deficiencia circulatoria, especialmente en la tercera edad. Pueden tener una gastritis por baja presión arterial, por ejemplo. Una hipotensión marcada le puede dar también, no solamente en estómago, también en intestino, como vamos a ver después. Se han propuesto los siguientes mecanismos, aunque no se demuestran en todos los casos. La patogenia de la gastritis aguda, hipersecreción de ácido clorhídrico y después modificaciones microcirculatorias inducidas por el shock o la sepsis que termina en isquemia, menor producción de moco, es decir, en algún caso aumentan los signos o los elementos agresores o disminuyen los de protección. Déficit de prostaglandinas, ¿no? Los antiinflamatorios dividen su síntesis, en fin. ¿Y por qué no? Que pueden ser múltiples, ¿no? No es solamente una causa probablemente. Cuando el paciente o uno propone el diagnóstico de gastritis aguda o el gastroenterólogo ya tiene esa confirmación, hay que ver, ¿no? La evolución. Cuando es secundaria de enfermedades graves, a veces constituye un fenómeno agónico terminal. Hace algunos años, y hasta ahora, lo que pasa es que ahora no hay mucha necropsia, ¿no? A veces uno estaba haciendo la necropsia y encontraba el estómago digerido, si se quiere. Hoy que tiene una gastritis, una úlcera, ¿cómo no puede ver? No. Eso es lo que se conoce en patología, una gastromalacia ácida, que es la digestión del estómago propiamente tal en los estados agónicos. Cuando los pacientes, por cualquier causa, está en estado una agonía muy larga, no en todos tampoco, pero puede encontrarse perforación o digestión y lógicamente el contenido gástrico vertido a la cavidad peritoneal. Y a veces se asusta que no está advertido, pero no, esos son fenómenos agónicos prácticamente pre-mortem y no es la causa de la muerte, ¿no? Porque al producirse esto, como le repito, puede haber digestión inclusive de toda la pared del estómago. En algunas ocasiones las lesiones de erosión úlcera pueden sangrar. ¿Por qué no? No en gastritis aguda, nunca hemos visto, pero la literatura lo consigna, que pueden perforarse. Pero sí hemos visto perforación por úlceras, sí. Ahora menos que antes, cuando yo estudiaba todavía, cuando hacía la residencia, porque hay tratamientos mucho más eficaces. Como vamos a ver después, o lo vamos a mencionar, por ejemplo, la úlcera gástrica o la duodenal. La estrategia quirúrgica era una de las principales, quizá después de un tratamiento. Ahora es excepcional que alguien proponga una reparación quirúrgica o un tratamiento quirúrgico por una úlcera, porque la úlcera ya está definida, es una enfermedad de tratamiento clínico, médico por excelencia. Pero no había pues tanto inhibidores y todas las medicinas que ustedes tienen ahora, ¿no? Entonces hemos visto por tratamiento de úlcera, ¿sí?, por gastritis, salvo en los casos en donde haya habido intento de suicidio. Siempre recibe estómagos a veces con gastritis criminales, que ya está prácticamente digerida también la mucosa o la pared del estómago. Las úlceras curan con tejido de granulación y dejan una cicatriz, a menudo imperceptible, y la regeneración de la mucosa es tan buena que después de un tiempo no hay... Si es que no hay cicatrización viciosa, no hay signo de que ya hubiera habido una úlcera, porque el epitelio se regenera con mucha facilidad. La gastritis corrosiva, se denomina gastritis corrosiva a una lesión gástrica producida por sustancias cáusticas, ingeridas de manera accidental, especialmente más en niños también, ¿no? Pero en adultos puede ser. La necrosis
en las formas menos graves afecta lógicamente desde la mucosa hacia afuera. No, el primer contacto que tiene la sustancia a través del esófago y llega al estómago. Por eso que entre las estrategias para el tratamiento ustedes han visto darle la contra, pero hay que saber qué es lo que ha ingerido. Si ha ingerido un álcali, le hay que darle ácido para neutralizarlo, y si ha ingerido un ácido hay que darle un álcali para neutralizarlo. Y ya ustedes verán las estrategias después, no que vomite, no, a veces no es conveniente eso, porque vomita y ya hizo daño al entrar y está haciendo otro daño al salir, ¿no? Por eso es que mejor hay que ir a alguna conducta médica más adecuada y ponerle una sonda, hacer lavado, etcétera, que ya la estrategia la verán ustedes en el momento que estén frente al caso. Puede llegar lógicamente a perforar, desgarrarse, a perforación de la pared. Miren, en caso de que sobrevive el sujeto, las partes necrosadas o descargas de mucosas son aisladas, tejido remanente, y a veces nosotros asistimos a una oportunidad, le sacan un segmento de más comprometido, estaba el antro, pero como a los 10 o 12 días a la pobre chica le sacaron todo el estómago otra vez, porque se había necrosado. Realmente no tienen ustedes cómo se hace una masa informe que no tenía nada y se podía perforar en cualquier momento, completamente necrosada. Depende del cáustico, depende de la ingesta, del tiempo, lógicamente, de que tenga ingesta y las concentraciones que estas tengan. Algunos quieren suicidarse con lejía, por ejemplo, y lejía más pura, otras más diluida, en fin, otros con ácido, menos mal, ahora ya no hay mucho ácido murético, pero de todas maneras. Estas son las gastritis, por ejemplo, que a veces está imputeado hemorrágico, una mucosa eritematosa muy generalizada, de acuerdo a la causa que tenga. Histológicamente, que está la mucosa bien revertida, pero la lámina propia, miren ustedes, invadida, colonizada por elementos inflamatorios. Pero además puede haber un edema y la congestión también vascular que no se deja esperar. En este nivel, el infiltrado puede ser tan severo, desde mínimo obviamente, a que puede perforar y atravesar el epitelio, almacenarse a nivel de las criptas a veces y hacer una especie de microabscesos, o sencillamente estar dentro del epitelio. Uno ya lo va valorando y puede decir leve, moderada o severa, pero esos son términos ya histológicos en el momento en que tengamos la muestra. Y acá tenemos la muestra, y si ustedes ven aquí, quizá en su computador vean mejor la cantidad de polinucleares que hay. Y en el epitelio más próximo a la inflamación, reparen en algo que se da siempre. El epitelio responde porque está siendo agredido. Y esto hay que tener cuidado, porque uno es un núcleo muy grande, otro más pequeño, más arriba, más abajo, y esto puede confundirse con una displasia. Pero si hay mucho infiltrado inflamatorio agudo o crónico, lo más probable es que eso sea cambios reactivos. Entonces, no solamente hay cambios en el estroma, en este caso en la lámina propia, sino también en el epitelio, una forma de reaccionar a la injuria que se está produciendo. Acá más, miren ustedes, un poquito de distorsión de esta glándula, inclusive hay mitosis anormales por acá, pero miren ustedes cómo entran los polinucleares hasta la superficie del epitelio, el gran compromiso inflamatorio, congestión y, ¿por qué no?, extravasación de sangre también. Porque estos pacientes pueden sangrar, aunque sea microscópicamente, pero pueden sangrar. La gastritis crónica es una inflamación que afecta solo la mucosa. El infiltrado de tipo crónico conduce a alteración de la mucosa, puede condicionar cambios atróficos, sí señores, puede llegar a un caso extremo, como se conoce, atrofia gástrica. Es una situación en donde prácticamente no hay el epitelio superficial a la justa sobre la pared del estómago, no hay glándulas. Y es fácil colegir que si está alterada la estructura, está alterada su función. Entonces no habrá todas las glándulas y todas las secreciones
que le corresponden o que son producidas por las células, por las glándulas que están afectadas. En los casos de la gastritis aguda es difícil, pero después de un tiempo puede llegar a la cronicidad. Y ahí vienen otros fenómenos que diferencian obviamente del anterior. Puede llegar a una atrofia, metaplasia, displasia y, ¿por qué no, condicionar de repente a un carcinoma? En ese paso. No presenta sintomatología definida, a veces ni sabe el paciente. Es un diagnóstico histopatológico. Histológicamente se reconocen dos variedades principales. Etiología, muy se produce gastritis aguda, después se van de algunas cirugías, enfermedades granulomatosas, amiloidosis, uremia. De hecho, las principales son las primeras, ¿no? Y especialmente por ingesta de cualquier tipo, de algún tóxico, costumbre que tenemos, ¿no? Tabaco, alcohol. ¿La patología cuál es? El infiltrado inflamatorio crónico caracterizado por linfocitos y células plasmáticas, agregados linfoides y a veces hasta presencia de verdaderos folículos linfoides, que hay que darle su categoría también cuando hacemos el informe. Pero cuando la afectación está activa, se encuentran neutrófilos en el epitelio glandular y superficial, es decir, los dos componentes, y hay que consignarlo. Gastritis crónica con actividad, leve, moderada, severa, ya nosotros tenemos algunos protocolos para informar, pero hay que decir que además de crónica hay aguda, o además de la aguda hay crónica también, porque el enfoque es distinto desde el punto de vista terapéutico y de control que vaya a hacer el patólogo o el gastroenterólogo después. Y hay que evaluar siempre esto, cambios regenerativos. Mire que estamos regenerativos recién. Esa hiperplasia que hemos visto, mitosis de repente, un poco de distorsión que hay, son reparativos regenerativos. Pero si esto continúa en el tiempo, no se elimina el factor agresivo, no se quitan los factores condicionantes, tiene 1, 2 meses, 2, 3 años de repente, y ya comienza a metaplasiarse. ¿Hacia dónde va la metaplasia? Hacia el epitelio de tipo intestinal. Entonces podemos encontrar metaplasia gástrica tipo intestinal, colónica o de intestino delgado. De ellas se dice que la más agresiva o la de mayor riesgo para transformación hacia displasia es la metaplasia hacia intestino delgado. Puede llegar a la atrofia como cualquier proceso crónico. Entonces, en vez de tener, por decir una cantidad, ¿no?, 5 milímetros de espesor, pues ahora tiene 1. Todo eso que se ha perdido lógicamente el tejido funcional. Y después la displasia que hemos visto. Miren ustedes, nosotros calificamos así desde el punto de vista histológico. Gastritis crónica superficial se caracteriza porque las alteraciones degenerativas del hielismo de la glándula gástrica, infiltración del linfocito y plasmocito predominantemente en la lámina propia. Diríase que una forma de decir es en el tercio superior del espesor de la mucosa. Gastritis superficial, crónica superficial. Llega hasta 2/3 partes o 2/3, decimos moderada, y se compromete todo el espesor de la mucosa. Y hay además otros cambios, como puede ser atrofia o no, es una gastritis crónica severa. Y acá tienen ustedes, gastritis crónica con atrofia, por eso hay que consignarlo. Yo digo gastritis crónica con atrofia o sin atrofia, para que el gastroenterólogo tome su precaución. La mucosa en este caso estará adelgazada, con disminución de glándulas, simplificación de glándulas remanentes, infiltración linfocitaria y plasmocitaria y todo el espesor de la lámina propia, ¿ven? Y puede haber alguna lesión lógica, algunos componentes agudos por ahí. La glándula tipo pilórico puede haber una metaplasia y eso hay que tener cuidado porque ya es la interpretación, o hay que tomarlo así, como que es una agresión o muy larga evolución o muy agresiva.
porque ya está dando cambios metaplásicos. Existen formas, bueno, gastritis crónica atrófica con predominio corporal, relativamente frecuente en países nórdicos de Europa, se asocia con otras enfermedades. Acá no la tenemos mucho, sin embargo a veces nos llega ahí, ¿no? Por ejemplo, con anemia perniciosa, que hay algunos pacientes que tienen que hacer una gastritis por falta de algún componente en la producción de alguna sustancia en el estómago, pero no la podemos diferenciar nosotros para decir sí, este es tal o cual. Mejor lo informamos como tal y ya con el gastroenterólogo se hace la unidad, porque los antecedentes casi nosotros no los tenemos. Bueno, pues se puede coexistir con lesiones tiroideas, suprarrenales, lógicamente que se tiene una enfermedad autoinmune de cualquier tipo que ésta sea, también puede comprometer el estómago o el esófago. No se olviden que muchas de ellas, como hemos señalado también cuando hemos hablado de patología respiratoria, se llaman enfermedades del colágeno o enfermedades del tejido conjuntivo. Y si el tubo digestivo, como toda la economía, tiene tejido conjuntivo, pues puede ser afectada también por cualquier enfermedad autoinmune. Entonces se han demostrado anticuerpos, anticélulas parietales. La atrofia en estos casos es extensa, las glándulas fúngicas, y obviamente ya hemos dicho, si es que se malora la estructura, se malora la función, entonces no va a haber, o va a haber acloridia o hipocloridia. En estos casos también se lo conoce como gastritis autoinmune por esta presencia de anticuerpos que a veces se encuentran contra las células parietales. Entonces una enfermedad, solamente una gastritis autoinmune, pero puede ser representante estos cambios de otra enfermedad autoinmune sistémica. A eso se refiere. Gastritis crónica con predominio antral, común en pacientes con úlcera adrenal, suele ser una gastritis superficial, sin atrofia. Se considera que esta gastritis es causada por Helicobacter pylori. Entonces tenemos aquí el Helicobacter pylori, que tampoco es la única, porque el Helicobacter pylori puede estar en todo el cuerpo gástrico también. Ya lo vamos a ver rapidísimo entonces ahora. Gastritis crónica atrófica multifocal, antral y corporal, como verán ustedes, de acuerdo a los cambios que se va presentando. Sin embargo, teniendo, excepto el caso de la gastritis autoinmune, casi las mismas condicionantes o los mismos causas predisponentes, las manifestaciones citológicas pueden ir variando con el tiempo. Entre tales factores para una gastritis crónica, el más importante, la iniciación de gastritis, es el bacilo Helicobacter pylori, que ahora está de moda y prácticamente todo el que le hace su endoscopía siempre toma, aunque no haya mayores cambios, muerden y se descarta ese Helicobacter pylori. Que por lo demás les digo, si nosotros nos hace aquí quizá 80 y tanto, 90% de nosotros debemos tener Helicobacter pylori, no hay que asustarse por eso. Pero sí hay que tratarlo si es que da molestia. Eso a lo mejor lo dejamos ahí para los gastroenterólogos, porque ya hay estudios, no solamente de ahora, de hace muchos años también, que se hicieron en las 3 regiones del país, en adultos, en niños y en jóvenes, mujeres, todo, en todas partes hay. En algunas más que otras tal vez en el área rural, pero igual hay en todas partes, hay Helicobacter pylori. Y no todos hacemos gastritis, y no todos hacemos cáncer gástrico, y no todos vamos a hacer, ojalá, linfoma gástrico, que está relacionado con esta bacteria. Pero que existe el riesgo nadie lo duda, por si acaso. Ahí está, y si hay molestias y se detecta, hay que erradicarlo. Esto sería una gastritis crónica superficial. Miren ustedes en el tercio superior, el infiltrado. Y al hablar de infiltrado, tienen que tener en cuenta que este espacio que está ocupado por este infiltrado estaba ocupado por glándulas. Estas de acá ya están escasas. En la profundidad todavía se notan, pero ¿y las de acá? Entonces va en deterioro, en detrimento de la estructura.
Seguimos acá, miren. Pero puede ser tan severo que en primer lugar, miren ustedes, ya no hay la capa mucosa muy bien delimitada, una que otra por aquí. El espesor ha disminuido también y hay estos conglomerados que se vuelven prácticamente mismos folículos linfoides que ocupan espacio, y ese espacio también estaba siendo ocupado por glándulas, y si hay menos tejido funcionante es una atrofia. Clarísimo, ¿verdad? Puede ser tan severo que aquí, mira, una que otra glandulita queda y todo este espacio había sido de glándulas. El tiempo puede condicionar, así como el caso del esófago, a que haya un cambio del tipo de epitelio. En el caso del esófago, de escamoso hacia epitelio tipo gástrico o intestinal. En este caso es el cambio del epitelio tipo gástrico hacia epitelio tipo intestinal. Por eso se llama metaplasia intestinal. Encontramos también en las biopsias los cambios típicos del epitelio intestinal, porque es más fuerte, se supone, más resistente, por eso se metaplasia, es un cambio adaptativo. Pero también tenemos otros fenómenos, si acaso ustedes ven. Hay distorsión de las glándulas, de repente hasta una estructura de medio pólipo está haciendo. Esto también es una manifestación de que el organismo, en este caso la mucosa, está reaccionando. En algún momento puede estar hiperplasiándose o formar hasta una especie de pseudopólipos y otras cosas, y sin embargo es gastritis todavía, no llega a ser otro fenómeno. Metaplasia intestinal incompleta o completa, eso ya lo dejamos para el caso del patólogo mejor, porque lo evalúa, es un diagnóstico histológico. Y nuevamente aquí miren la atrofia de glándulas prácticamente, y el infiltrado, ¿no? El espesor de la pared ha disminuido tanto, de la mucosa en este caso, que hay alguna que otra, lógicamente este es un estadio mucho más avanzado, una gastritis atrófica, y el Helicobacter pylori. Acá les hemos puesto algo de historia si se quiere. Lo leen porque hasta les sirve como, seguramente lo han leído, les han dado como tarea, seguramente con hecho gastroenterología también, de los autores que después de algún tiempo que se resistió la comunidad científica, y ya asociado, porque antes, hasta cuando yo estudiaba así como ustedes, solamente se relacionaba como elementos carcinogenéticos o carcinogénicos a los virus del grupo de entes biológicos o de la biología. Ahora ya el Helicobacter pylori ya no hay duda de que sí tiene un papel importante, más que incluso para el carcinoma, para el caso del linfoma. Y no son pocos, son innumerables los casos de estudio que tienen que el paciente ha sido diagnosticado, un paciente que ha sido diagnosticado de linfoma gástrico y presencia de Helicobacter pylori, al erradicar el Helicobacter disminuye la lesión tumoral también. Bueno, pero que hay que demostrarlo, y que hay que curarlo si queda molestias, hay que curarlo también. Estos son los investigadores que después fueron acreedores del... Y el Helicobacter pylori, antes, quizás muchas veces, y la gran mayoría de veces pasaba desapercibido hasta que no nos abre los ojos lógicamente. Si uno tiene algún entrenamiento, no es difícil verlo, inclusive con HL, en hematoxilina eosina. Si hay alguna dificultad, puede pedirse alguna coloración adicional, pero si es una buena muestra, y el patólogo, luego obviamente está bien procesada la muestra, y el patólogo es entrenado, no hay mayor dificultad para diagnosticarlo. Miren ustedes, todos estos bastoncitos, estas comitas que ven ustedes aquí, en la luz de las glándulas o sobre el epitelio, en el caso del epitelio superficial, el Helicobacter pylori no hay que buscarlo dentro del tejido. El Helicobacter pylori no vive ahí. El Helicobacter pylori vive en el moco sobrenadante.
Por eso que lo vemos aquí. La agresión constante que va a condicionar los gente, erosión y hay alteraciones del epitelio, lo que se llama daño mucinoso. Y todos estos puntitos oscuritos que están viendo, unos como bastones, otros, son Helicobacter pylori. Y es una forma de demostrar que la acción del Helicobacter pylori daña el epitelio. Por unos mecanismos que seguramente ustedes lo han visto, léanlo. Acá tienen, por ejemplo, la colonia Helicobacter pylori dentro de la glándula. Esta es una coloración especial, Warting-Starry, por ejemplo. Podría ser, sí, porque esto se ve mejor, pero es demasiado cara y además es muy celosa en la técnica. Cualquiera no hace una coloración de muy delicado, muy tedioso, es si se quiere su procedimiento, pero si ya lo conocemos bien con HIE, podemos hacerlo con HIE nada más. O con Giemsa también. Se encuentran, miren ustedes. Bueno, la forma de acción de la de aquí. Y la gastritis crónica puede ver una gastritis eosinofílica, linfocítica, granulomatosa, cada uno con sus componentes. Y ahora vamos a